Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo seminario de la SLACIP, hoy con el Comité de Simulación. A continuación con un tema realmente a veces muy difícil de llevar, que es como dar malas noticias en la UCI, noticias difíciles. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a todos nuestros profesores invitados. El primero es el doctor Daniel Orqueda, intensivista pediatra del Hospital Italiano de Buenos Aires, profesor asociado en cuidados críticos de la Universidad del Hospital Italiano, jefe del laboratorio de simulación de la misma universidad y actualmente nuestro coordinador del Comité de Simulación de las LACIP. Doctor, un gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, lo dejamos con todo el público para que ya comience el seminario. Gracias, Yael. Hola a todos. Gracias a los que se pudieron conectar. El día de hoy, bueno, un nuevo seminario del Comité de Simulación y hoy tenemos tres grandes expositores con mucha experiencia en los cuidados críticos pediátricos y en simulación dentro de los cuidados críticos pediátricos. Hoy nos acompañan el doctor Rigoberto Valecillo. Él es médico cirujano, graduado en la Universidad de Oriente en Venezuela, con posgrado en pediatría y puericultura en la Universidad Central de Venezuela. Es especialista en medicina crítica pediátrica, con un observership en PICU en el Nicklaus Children's Hospital de Miami, y actualmente es pediatra intensivista de Quirón Salud del campo de Gibraltar en Cádiz, España, miembro de la CIP y integrante del comité de simulación. También nos acompaña la doctora Mónica Alba. Ella es profesora en cuidados críticos pediátricos de la Universidad de Miami y es la directora del programa de pediatría de la Universidad de Miami y del Jackson Memorial. Y nuestra tercera expositora es la doctora Norma Raúl. Ella es médica especialista en cuidados críticos pediátricos y profesora en medicina, coordinadora del simulación del Hospital El Cruce en Florencio Varela en Buenos Aires, y es docente e investigadora de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, también en Florencio Varela, acá en Argentina. Y es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Simulación en Ciencias de la Salud y Seguridad del Paciente, SACIM. Muchas gracias a todos por participar. La idea es que los expositores nos cuenten sus experiencias en términos a lo que Yael introducía de cómo brindar malas noticias o noticias serias en terapia intensiva pediátrica y cómo nos entrenamos utilizando la simulación. Y cualquier pregunta, quedamos atentos al chat para que al final de las exposiciones podamos conversar con nuestros expositores. Así que adelante, Rigoberto. Muy bien, buenas noches por aquí desde España, buenas tardes por allá Latinoamérica, de verdad muy agradecido por la invitación. Pues nada, hoy tenemos el, he denominado la sesión de hoy como enseñar con simulación, comunicación en acción en NAUCIP. Bien. Nosotros sabemos pues que esto de la simulación, de la comunicación, de las malas noticias o de los eventos, cuando tenemos unos cuidados intensivos, pues ha ido evolucionando con respecto al tiempo, con respecto a cómo se va evolucionando las sociedades y todo esto. Partimos de un principio donde realmente la comunicación no era muy desarrollada, tampoco se tomaban en cuenta muchos aspectos intra o extra de fuera de la unidad como tal, bien, y conforme se ha ido desarrollando, pues muchas cosas se han ido asociando todo esto para que todos los factores involucrados, pues puedan llevar a mejor sitio el proceso al que se somete. Un principio, sencillamente, es comunicar la noticia, bien, de un artículo del 2006 que dice Comunicando Malas Noticias en Medicina, se consideraba que la simulación de comunicación de malas noticias era de poca competencia realmente, pero sin embargo había cosas de destacar. La familia no olvida nunca dónde, cómo y cuándo se les informó. Y eso a través del tiempo
cada vez que vemos en las noticias o algo, es uno de los puntos que destaca de que la familia da detalles del momento, de la situación, que para cualquiera le puede pasar desapercibido, pero en el momento de la confrontación queda marcado en la psiquis de los familiares. También ocurre un sentimiento de no haber sabido transmitir bien la gravedad de la situación a unos familiares que están atribulados por el sufrimiento y la incertidumbre, generando en el personal de salud pues una situación de estrés, una situación de agobio, una situación donde realmente se siente con faltas de competencia. Y aunado a eso, hasta ese momento había poca enseñanza en los cursos de especialización. Estamos viendo, he escogido esta imagen, primero el fondo negro, un lenguaje no verbal donde no se ve nada explicativo, una mirada sencillamente como por salir del paso. De ahí partimos. Tanto fue así que en el año 2012, en el trabajo del doctor Mencia y el doctor López Herce, sobre la evolución de los cursos de simulación médica avanzada para la formación de los médicos residentes de pediatría en situaciones de emergencia, esta hoja, que era la hoja de calificación de un caso clínico, partía desde varios puntos, tomando en el punto 20 información a los padres, o sea, el método de dar la noticia, que solo incluía tiempo, la claridad y si era comprensible la información. Solo eso. Bien, de ahí empezamos, seguimos desarrollándonos y se dieron cuenta en dicho trabajo que los errores en la comunicación, no solo intrapersonal, sino los errores en la comunicación con los familiares, los errores en la comunicación con los pacientes, estaba bien involucrado con un número importante de incidentes y efectos adversos, con lo cual es una cuestión que teníamos que mejorar. Una comunicación oportuna y honesta sobre el diagnóstico, tu- se me, se me ha perdido la presentación. Esto estuvo raro. ¿No la tienes guardada en el desktop? Sí, ya aquí la tengo, pero todavía sigo, ¿no? En vivo, ¿no? Sí, te estoy viendo a ti. ¿Y la presentación? No, No, tendrías, yo pienso que volver a compartir. compartir. Sí, venga, pero es que no me aparece el... Es que no me aparece el... Lo siento, no me aparece el botón de compartir, ¿eh? En el Zoom, ¿no te aparece en la parte de abajo? No, me aparece Se te audio, desapareció la barra. es... Listo, aquí estamos. Dale. Perdón, ¿eh? Eso es cosas del en vivo. Sí, tranquilo. Muy bien. Habíamos, habíamos visto esta, muy bien, sobre los incidentes y perfecto. La comunicación oportuna y honesta sobre el diagnóstico y las opciones de decisión en el entorno de cuidados intensivos. Bien, pasamos entonces de aquel campo oscuro, ya empezamos a ver la claridad sobre el horizonte. Bien. ¿Cómo se define la mala noticia? Como una comunicación que drástica y negativamente altera la propia perspectiva del paciente en relación con su futuro. Bien, o sea, es que tengo, perdona, es que tengo una barra
que me tapa la mitad de la presentación, que yo no la puedo ver. ¿Por qué no paras el compartir? La cierras y la vuelves a abrir porque me parece que cuando le das play va No, automática. ya la resolví. Ah, dale. Muy bien, continuamos, disculpen de verdad, ¿eh? Bien, cuando la enfermedad del niño es repentina, pueden existir pocas oportunidades para establecer las relaciones con los padres antes de comunicar malas noticias. Por ejemplo, un paciente que nos llega a la unidad con una parada cardiorrespiratoria, en una situación de estrés rápido que tenemos que actuar sobre el paciente, sobre este niño, y dificulta pues establecer un buen rapport con los padres, con la familia, para poder ir entrando y manejando toda la situación. Esos son factores que, bueno, que van afectando poco a poco lo que es la información. En esos tiempos los padres criticaban la capacidad de sus médicos para proporcionar una información oportuna y clara con un afecto empático apropiado. Asimismo, sintieron que los médicos evitaron conversaciones difíciles sobre el pronóstico, al tratar de darle una explicación más detallada sobre el proceso que estaba pasando sus hijos, sus familiares, pues sentían que los médicos no querían ir más allá para no generar más angustia o no generar más preguntas o indagar más dentro de los pocos que les estaban informando. Y eso les daba a los padres una sensación de falsa esperanza y también entregaron información con un afecto frío y a menudo usando una jerga médica en lugar de términos comunes, lo que hacía que los padres entraban como en una especie de laberinto donde la verdad no encontraban respuesta a lo que le estaban diciendo. En este mismo artículo, los protocolos de herramienta de comunicación de una UCI pediátrica, se decía que evitar las conversaciones difíciles sobre el pronóstico era lo que fundamentalmente hacían el personal. Los padres manifestaban que le habían dado una falsa esperanza y que la información tenía un afecto frío, que no se sentía una empatía del médico hacia la familia. Y lo que más molestaba era el uso de la jerga médica en lugar de términos comunes. Bien, y se veía a un médico de esta manera, con sus grandes libros, sus equipos y todo, pero era una despersonalización. Todas estas cosas con el tiempo fueron llevando a que la comunicación tiene que ser una de las actividades, y por eso en el comité de simulación hacemos bastante énfasis en esto, para poder entender, establecer un buen rapport, ver el nivel donde podemos hacer entender a los familiares la situación que está pasando el paciente. Bien, hay situaciones como por ejemplo esa imagen, te quedan 24 horas de vida, o sea, es una cuestión que impacta. No hay nada más que podamos hacer, frase garrafal. Él o ella no va a mejorar. Haremos un desescalonamiento del cuidado. ¿Quiere que nosotros hagamos todo? La metáfora, el agua está rodeando el desagüe o describir la enfermedad en términos de pelea o batalla. Eso es generar un mal rapport, una mala comunicación. Bien, esto se analiza en un artículo que está en prensa próximo a salir, que se llama Comunicar las malas noticias en cuidados intensivos, algoritmos crisis 1, 2, 3. Cuestionar los intereses de la familia en contraposición a los del paciente, como que qué querría él o qué querría ella. Bien, en este mismo artículo se dice que la entrega de malas noticias es una tarea bastante compleja y emocionalmente demandante, tanto para los familiares, para los pacientes, tanto para los profesionales de salud. Bien, las condiciones críticas que suelen estar acompañadas de un pronóstico incierto y en muchos casos, perdón, de una recuperación limitada, llevando a más demanda de cuidados y empatía en la comunicación. Con lo cual, por un lado, el personal de salud, el personal, o sea, el paciente genera o en la familia más ansiedad, más confusión, más resentimiento, incluso hasta ira. Y en el personal de salud, angustia moral y fatiga por compasión, llegando a utilizar medidas extremas para los momentos de la comunicación.
En lo particular, cuando por lo menos estaba haciendo mi beca o mi posgrado de medicina crítica pediátrica, la puerta de la unidad era una puerta de seguridad, de esas que tienen barras hacia arriba y hacia los lados. Eh, Afuera de la unidad estaba toda la familia del paciente, toda. O sea, les digo, 20 tíos, 20 tías, sus esposas, sus primos, abuelos, todos. Y hacíamos pasar al papá y la mamá. Le dábamos información, todo. Cuando lastimosamente teníamos la pésima noticia de algo, pues preparábamos todo el ambiente, todo, y apenas salía el papá y la mamá, cerrábamos la puerta porque lo que se escuchaba eran sillas, puertas, todo, y de verdad que dar una noticia era espantosamente horrible. Sin haber tenido simulación, sin haber tenido un preparamiento previo, la verdad que la sensación de fatiga, de angustia, de nervio era impresionante. Por ahora, les quise hacer este repaso, o sea, de cómo fue la historia del proceso de la comunicación. No sin antes decirles que durante el congreso de SLACIP que se realizó en Chile, durante el taller que realizamos, para preparar, para hacer sobre simulación clínica, y en el taller hicimos un área de malas noticias. A mí me tocó interpretar al papá del paciente. Si mal no recuerdo, era una parada cardiorrespiratoria, que el paciente pues había fallecido, y la chica que estaba haciendo del papel de que me iba a dar la noticia, eh, fue tanta la actuación que yo le hice que en particular todos los asistentes estaban así como que, no, ese hombre va a matar a esa mujer, porque creo que asumí el papel de lo que yo había vivido siendo yo intensivista. Llegó un momento que la chica quedó así en shock, y yo tuve que tomarla en brazos y decirle, oye, cálmate, esto es simulación, tranquila, tranquila. Pero son situaciones que la simulación poco a poco nos va enseñando. Sí, tenemos que hacer simulación de paradas cardiorrespiratorias, de eventos convulsivos, de extubación, de todo, de todo. Pero importante el entrenar, dar las noticias, el ambiente, la situación, el lenguaje, conocer a los padres, el nivel educativo, todo eso, y hacer simulación sobre esto. Es algo que de verdad como comité se lo recomendamos ampliamente. De fondo, nunca olvidando mi tierra natal, Venezuela, el Roraima. Dice la lengua indígena que es la madre de todas las aguas. Bien, formación geológica sobre la tierra más antigua. Bueno, esperando de verdad, disculpen enormemente las cosas del en vivo. Eh, Como comité siempre estamos a la orden para cualquier información, compartir noticias o algo sobre estos eventos de simulación. De verdad que un placer, y bueno, los dejo con el siguiente panel excelente que son. Muchas gracias, Rigoberto. De las personas que están conectadas, si surge alguna pregunta, como dijimos al inicio, está abierto el chat para que al final de las exposiciones podamos contestarlas. Y ahora le damos lugar a Mónica. Gracias, Mrs. Rigo, si permites Dejo de compartir. compartir. Gracias. Listo. Dani, ¿estás viendo mi presentación? Todavía no. Ajá. Ok, déjame ver. Ahí, que no te veo. No, no. ¿No? Ok. Déjame ver. Ujú.
Un segundito. Ah, ya. Ahora sí. Ahora sí estamos, ¿verdad? Ahora sí. Ok, listo, gracias. Bueno, buenas tardes, yo soy Mónica Alba, como dijo Daniel, soy profesora de cuidado intensivo en la Universidad de Miami, en el Hospital Jackson, y en verdad, les quiero compartir la experiencia que tenemos nosotros en nuestro programa de residencia y fellowship de cuidado crítico, en el uso de simulación en la entrega de noticias serias. Y el énfasis que voy a darle yo es la aproximación interdisciplinaria que tenemos para este trabajo. No tengo conflictos de interés. Simplemente lo que vamos a tocar hoy es cómo estamos en pediatría, aunque ya Rigoberto dio como el abrebocas de esto y la experiencia de la Universidad de Miami. Aquí simplemente lo que quiero recalcar en cómo estamos en pediatría es que ya estamos mucho más avanzados de lo que presentó Roberto al principio, donde incluso el hecho de comunicar las noticias, cualquier tipo de noticias en la unidad, era no reconocido como un evento importante. Ahora ya estamos en el punto en que hemos creado ya una conciencia sobre este punto, pero también hemos creado talleres de entrenamiento sobre estas habilidades en comunicación. Aquí les presento tres de las últimas revisiones sobre el tema, en que se demuestra que esto ya son currículums en diferentes niveles, como es la residencia o en el caso del segundo que tengo acá, que es sobre los fellows de cuidado crítico quirúrgico o en internos de pediatría. Entonces ya hemos avanzado un gran camino y creo que es algo importante reconocer. Ahora vamos siguiendo a la experiencia que hemos vivido aquí en nuestro programa, solamente para ubicarnos un poco sobre cómo empezamos nosotros. Nosotros somos un programa de pediatría de 24 residentes por año, total de 72. Nuestras residencias son de 3 años y nosotros también entrenamos a los residentes de la especialidad de medicina, pediatría. Es combinado, ellos hacen 4 años, ellos son 5 por año, un total de 20 residentes, por lo tanto nosotros tenemos que rotar a un total de 92 residentes en nuestros talleres de simulación y entrenamiento. Esto es residencia y de hecho tenemos 8 fellows de cuidado crítico con los que también hacemos noticias serias y les hablaré un poco sobre el tema. La idea es mostrarles las dos aproximaciones que tenemos para los dos grupos. Pero ¿cómo nació este taller o este entrenamiento en noticias serias? De nuestras necesidades. Nuestros residentes se enfrentan a las familias en tiempo real. Aquí en el hospital, los profesores de pediatría no están las 24 horas, los 7 días de la semana. Por lo tanto, debemos darle las herramientas necesarias a los residentes, que son los que están ahí en el momento para hablar con las familias cuando las situaciones se presenten, para que puedan dar un mejor cuidado a los pacientes. Y es la misma situación con los fellows, es la misma necesidad. Entonces, el marco del el por cuál desarrollamos este currículo es básicamente este. Esto lo empezamos a notar desde el 2017, 2018 y empezamos a introducir inicialmente con los fellows de cuidado crítico, digamos, los primeros pasos. Esto fue más o menos en el 2017. En ese entonces, como les digo, esto se desarrolló para 8 fellows de cuidado crítico. Lo que hacíamos en ese entonces y lo que se sigue haciendo es que los fellows tienen un currículo en el que se hace un tema de simulación por mes, cardiovascular, respiratorio, etc. Comunicación y noticias serias es un tema de un mes y se hacen simulaciones para todos los fellows para que todos tengan la oportunidad de hacerlo. Entonces, hacemos una sesión por fellow en donde en ese entonces teníamos solo un voluntario que nos servía de paciente estandarizado, al cual yo entrené, enseñándole a él reacciones de los padres, como decía Rigoberto, cuando uno está en la unidad, uno aprende mucho de los patrones de cómo las personas expresan su dolor o su situación emocional, entonces a él lo entrenamos para que pudiera manifestar alguna emoción y le dábamos como un script para que él pudiera relacionarse con el fellow que está dando las noticias. Y dentro
del panel de los que estábamos para dar el debriefing de esta simulación, éramos el intensivista, que en este caso era yo, o la doctora de cuidados paliativos, que era la doctora Canwell, que ella es realmente el pilar de nuestra unidad, de nuestra división, en todo lo que se refiere a trato humanitario, comunicación, empatía y todo lo que tiene que ver con tratar a las familias de una forma adecuada y con respeto. Bajo ese marco, entonces, como les digo, digamos, esto era el grupo básico de lo que necesitábamos para hacer esta simulación. El formato también creo que es algo interesante para hablarles. Yo siempre he pensado que hacer una simulación de noticias serias es muy difícil para el que para el que está siendo entrenado, decirle, bueno, usted se va a imaginar que le tiene que dar una noticia a este papá de un caso de un niño que entró en paro y murió. Para el entrenado, el residente, es muy difícil entrar en el contrato de ficción de la simulación. Es muy impersonal. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer, y se aplica en todo lo que hicimos después hasta el momento, como les mostraré, es que corríamos un caso muy corto. En este caso hacíamos, por ejemplo, un caso de hipertensión intracraneal que progresaba a herniación, en donde el fellow entraba, maneja el caso unos 5 minutos y luego, eso era como para servir para crear el contrato de ficción y luego, obviamente, el objetivo siempre era dar la noticia al familiar que está esperando afuera. Entonces, dentro del pre-briefing les decíamos, vamos a correr un caso, sin decirles exclusivamente cuál. Quiero que lo hagan de la mejor forma posible porque luego vas a tener que dar las noticias al papá o al abuelo, en este caso era un abuelo, y el debriefing de la simulación va a ser sobre cómo dar las malas noticias, no necesariamente como quiz hiciste el caso clínico. Entonces, es muy importante para nosotros crear ese ambiente psicológico, ese contrato de ficción a través de un caso clínico muy pequeño que ellos sientan que es de ellos. De tal forma que así progresó la parte, digamos, del brazo de cuidado crítico y al hacer toda la parte de los fellows, que nos parecía bastante productiva, decidimos entonces iniciarlo dentro de la residencia de pediatría. Entonces, esta es una gráfica representación de todo nuestro currículo que hemos desarrollado a través de los años y decidimos incorporar noticias serias dentro de digamos, un brazo que tenemos de la simulación que lo hacemos en la rotación de hematología. En la rotación de hematología ellos hacen habilidades manuales, hacen pensamiento crítico, hacen trabajo multidisciplinario y la de conversaciones difíciles. ¿Y cómo la hacemos? Como les digo, esta simulación se hace parte del currículum. Aquí les vuelvo y les muestro un poco el currículum por habilidades entrenadas y por año. Y en rojo puse noticias serias. En este caso, estamos enfatizando en los seniors de segundo año, que son los que, digamos, en la noche están más dados a tener que enfrentar este tipo de familias. ¿Por qué escogimos la rotación de hematología? Para nosotros, en nuestro programa, la rotación de hematología es una rotación obligatoria para todos los residentes. Entonces, podemos capturar a esos 90 residentes en el año, pasan por hematología. Tenemos exclusivamente una unidad de trasplante de médula ósea de 8 camas, solamente para trasplante de médula ósea, en donde tenemos enfermeras entrenadas solo para trasplante de médula ósea. Entonces, creamos un equipo que es altamente entrenado, altamente compaginado y nuestros residentes, digamos, cuidan de esos pacientes. Entonces, se crea como un instructor de simulación que está creando un caso. Nosotros tenemos mucho control sobre el ambiente en el que vamos a desarrollar esta simulación. El grupo de residentes que están rotando en hematología, en este caso, son 2 residentes de primer año, 1 de segundo año y la simulación está dirigida al de segundo año. Vuelvo y juega, los participantes, los residentes de segundo año específicamente, son los que se les indica que deben dar las malas noticias, los internos observan y todos los participantes están dados por los pacientes estandarizados que hacen parte de un programa ya muy bien establecido dentro del Gordon Center, que es el centro de simulación de la Universidad de Miami.
tenemos una psicóloga que trabaja con hematología específicamente y un profesor instructor de simulación. En este caso, esta simulación específicamente está a cargo del doctor Warren. Pero ¿cuáles son los objetivos de la simulación y cómo la hacemos? Vuelve y juega, hacemos el pre-briefing. Les explicaba con anterioridad que esta simulación está insertada dentro del mini currículo de simulación que se hace en el área de hematología. Cada semana tienen una simulación, la primera hacen punción lumbar, la segunda hacen pensamiento crítico, la tercera hacen un paciente de shock con las enfermeras. Ellos tienen que mm, tratarlo. Y es sobre ese paciente que para la cuarta semana les decimos, ok chicos, ustedes recuerden el paciente que trabajamos la semana pasada y les traemos ese paciente al momento presente para volver a crear ese contrato de ficción. Es un paciente con el que ellos, digamos, ya se han relacionado, por lo menos teóricamente en la simulación, y les hacemos el desarrollo. Este paciente, ustedes recuerdan, ese caso termina en que el paciente desarrolla dificultad respiratoria, lo tiene que trasladar a la PICU. Entonces les damos como el, el update de lo que ellos hicieron, les recordamos todo lo que pasó y ahí empieza, digamos, la simulación, porque les decimos, con todo esto que ustedes hicieron y los volvemos a meter en el caso, ahora ustedes tienen que ir a darle la noticia a la familia que el niño se deterioró y ahora está en la unidad de cuidados intensivos. Ustedes vieron que Rigoberto dice que las malas o las noticias serias es cualquier noticia que puede alterar la visión del paciente o de su futuro. En este caso, para un residente de primero o segundo año, tener que enfrentar a una familia que ha estado en la unidad hematológica y decirle su hijo se empeoró, está con vasopresores y está en soporte respiratorio, creemos que es una noticia que ellos eh, se enfrentan frecuentemente, pero que además está de acuerdo al nivel que ellos manejan, que puede ser diferente al nivel de un fellow de cuidado intensivo. Parte de este objetivo de esta simulación es que ellos deben usar o aplicar el modelo Spikes. Vuelve y juega, lo más importante que yo enseño en estas simulaciones es que incluso la habilidad de noticias que está dentro de la rama de comunicación se puede dar y se puede entrenar creando una aproximación sistematizada a través del uso de modelos como el Spikes o el Guide, que es el último que estamos utilizando ahora. Dentro de estos objetivos les recordamos que se debe dar la información de una forma clara, concisa, en un marco de empatía y compasión con la familia, de lo cual luego se hará el debriefing y ellos entran con este pre-briefing a dar la noticia. Una nota sobre los pacientes estandarizados: están muy bien entrenados, como les decía, a través de un programa que tiene el Gordon Center. Ellos están entrenados no solamente para actuar y desarrollar una emoción, sino también para luego dar el debriefing. Por eso es muy importante recalcar que esta simulación, como está construida, sí tiene una visión multidisciplinaria, porque no solamente el instructor va a ayudar a la reflexión guiada, que es el debriefing, a través de enfatizar el uso del Spikes como un modelo estandarizado para poder dar una noticia, sino que también el paciente estandarizado va a poder dar la información o la reflexión sobre la conexión y la emoción que él sintió, o el apoyo o no, que sintió con este residente que estaba dando las noticias, y la psicóloga ayuda entonces luego a hablar sobre el lenguaje corporal, la expresión de empatía y otras emociones dentro de este debriefing. Entonces, yo creo que este debriefing está muy bien construido por los actores que ayudan a dar este debriefing. Pero esta simulación, como usted las ve, está muy bien cuadrada, está muy bien hecha y muy bien pensada. Pero no en todos los áreas podemos hacer lo mismo. Les contaba yo que este entrenamiento sobre noticias serias empezó con el cuidado crítico, llegó a la residencia y se modificó en el cuidado crítico. Lo que se está haciendo últimamente, hace unos 3 años, con la doctora Ladin, es básicamente un workshop para los fellows en donde ya no se hace una
una sesión para cada uno, sino que todos asisten a la sesión. Se les hace un entrenamiento básico y conceptual previo sobre qué significan las noticias, qué significa empatía, qué significa utilizar una aproximación sistemática como el modelo Spikes. Y luego se hace el caso, uno o dos de ellos hacen la simulación, los otros observan y luego ellos hacen un debriefing en conjunto. Entonces, en este caso, la simulación se hace de una forma diferente, se hace prácticamente en conjunto con observadores, pero se logra involucrar a todos los fellows que están en entrenamiento para que también den su punto de vista. La razón por la cual se hace así es por la limitante de tiempo dentro del horario de los fellows. Bueno, y para seguir y para casi completar la charla, debido a que estamos siempre en la búsqueda de la mejoría y la expansión, nosotros decidimos para este año incorporar nuestro currículo de dar noticias serias, no solamente en la rotación de hematología, sino que la vamos a llevar al piso general. Ahora vamos a utilizar el modelo GUIDE como el modelo de aproximación sistemática al dar estas noticias. Lo vamos a extender a que ya no van a ser los seniors, sino también los internos los que van a tener que dar las noticias, o sea que vamos a hacer un mayor número de simulaciones por mes. Vamos a seguir utilizando los pacientes estandarizados, pero en este caso, a la simulación vamos a traer a las enfermeras. Las enfermeras del piso que por lo general siempre están presentes cuando vamos a hablar con las familias, cuando los residentes van a hablar con las familias, sobre todo sobre los pacientes que han sido transferidos a la PICU o que van a ser transferidos a la PICU, las enfermeras están. Por lo tanto, esta nueva fase de nosotros sigue siendo multidisciplinaria, pero con un ángulo diferente. Ahora va a ser multidisciplinaria, incluyendo a los que están siendo entrenados en la simulación, que en este caso van a ser las enfermeras también. Seguimos contando con el apoyo de psicología de los instructores como el doctor Alperstein y yo para hacer esta simulación. Vuelve y juega. Este es nuestro mapa, por lo tanto nuestras nuevas conversaciones difíciles van a caer dentro de las simulaciones del piso. En la nueva fase de este tipo de programa de entrega de malas noticias va a contar con una fase de investigación en la que vamos a hacer una evaluación pre and post y sobre el performance del sistema GUIDE. Bueno, creo que terminé un poquito más rápido de lo pensado. La última es para darle, obviamente, el agradecimiento a todo mi equipo. A su derecha tienen mi equipo de intensivistas. Casi están todos, allí solo faltan 3. Y a la izquierda de la pantalla están todos los nombres de las personas que trabajan en el Patient Safety Center, que es nuestro laboratorio de simulación del Hospital Jackson. Ilia es el coordinador y el que nos apoya a nosotros en todas las locuras. Maureen es la que siempre es la enfermera de nosotros. El doctor Alperstein es el profesor de hematología que ha desarrollado la mayoría de la simulación en el área de hematología. La doctora Aladdin es intensivista, que es la que está actualmente corriendo las simulaciones de noticias difíciles con los fellows de cuidado crítico. Patty Canwell, que es la señora que ven aquí de negro con gafas en la cabeza. Ella es nuestro rockstar, nuestra guía en nuestro grupo de cuidado intensivo y a todo el grupo de pacientes estandarizados del Gordon Center, que son los que hacen que esta simulación particular tenga una aplicación multidisciplinaria, tanto ahora del que aprende como el que lo da. Con eso es todo. Bueno, muchas gracias, Mónica. Al final de la presentación de Norma, vemos las preguntas y seguimos conversando. Y ahora sí le damos lugar a Norma. Bueno, muchas gracias. Dani, ¿todo bien con la presentación? Ahí se ve bien, sí, perfecto. Bueno, gracias. Bueno,
yo vengo a contarles una experiencia que sucedió hace un par de años, hablando de comunicación, de noticias difíciles, utilizando el modelo XPY, pero con una vuelta de tuerca porque fue durante la pandemia y utilizamos la telesimulación como herramienta. En esta presentación me acompaña virtualmente mi compañera, colega y amiga Adriana Bordogna, que no puede estar presente, pero bueno, fue parte de esto, fue como la ideadora de esta estrategia. Em, Volvíamos a repetir un poco lo que dijeron tanto Rigoberto como Mónica acerca de lo que es una mala noticia. Es una situación donde hay un sentimiento de no esperanza, una amenaza al bienestar de la persona, del familiar, y que nos altera la vida, ¿no? Y esto es doble porque le altera la vida al paciente o al familiar, que afecta la comprensión de esta información de la enfermedad y genera ansiedad, y eh, incluso en la manera de dar la noticia, como decían antes, afecta el nivel de esperanza y el proceso de duelo también en el caso de estas noticias difíciles o malas. Pero también para los profesionales genera ansiedad dar esa noticia, genera miedo ante las reacciones, ante la expresión de los sentimientos eh, del familiar o paciente o propios. Y también nos acompaña una sensación de fracaso, de no poder manejar esa enfermedad. Y con toda esta carga emocional es como salimos a dar noticias, a comunicarnos con nuestros, en este caso, familiares. La rebelde, la tecnología, ahí está. Y bueno, un poco repasando la historia, pero en este caso, desde los primeros modelos, en Bookman en el 92, pasando por Bennett y Allison en el 96, hasta llegar al modelo Spikes, que mencionaba recién Mónica, en el 2000, que propone 6 pasos para dar este tipo de noticias, originalmente a pacientes con cáncer. Así es como nace la idea de los protocolos para dar noticias malas o difíciles. Y en este caso, bueno, Mónica mencionaba el protocolo SPIKE, que es el que también usamos nosotros, que les decía, propone 6 pasos. El primero es preparar el entorno, prepararse en cuanto a la comunicación, de qué paciente estoy hablando, de cuál es su historia clínica. Preparar el lugar, preparar una silla, estar a la misma altura, que no nos interrumpan. em, Todas estas cuestiones suman al proceso de comunicación, es la primera etapa. La segunda es preguntar al paciente o al familiar cuánto sabe para detectar brechas entre lo que está sucediendo realmente y lo que percibe esta persona. Invitarlo a preguntar y a compartir la información, em, dar la noticia que tengo que dar, preparándolo también. Si va a ser una mala noticia, es introducir la conversación con: no tengo buenas noticias para darte, los resultados no fueron los esperados. Este tipo de frases y silencios intercalados en la conversación para permitir que esta información llegue a la persona con la que estoy hablando. Bueno, Mónica también mencionaba la empatía, el compartir dejar que la persona se exprese y entender que este tipo de noticias afectan el funcionamiento de esta familia, ¿no? Y finalizar con una estrategia que es la planificación, el seguimiento, cómo seguimos, cuándo nos volvemos a ver, cuál es el siguiente paso para hacer. Durante la pandemia, este protocolo, que originalmente es así, bueno, se hicieron algunas adecuaciones al momento de la pandemia para permitir las conversaciones telefónicas. Entonces, algunas cuestiones de cuidado que había que tener, tenía que ver con cuando uno llama por teléfono, asegurarse que está hablando con la persona que tiene que hablar, con el familiar, con el padre, con quien
teníamos que comunicarnos, confirmar que el momento es apropiado, que está en un lugar donde pueda hablar, que no esté manejando, por ejemplo. Nunca dejar mensajes de texto con la noticia. Digo, las noticias se siguen dando personalmente, aunque sea a través de un teléfono. Recordar que en este caso, que estábamos en pandemia y la comunicación iba a ser telefónica, la voz y las palabras eran el único recurso que teníamos para comunicarnos. Permitir, esto también lo propone el SPY original, que otra persona escuche la conversación. Entonces, en este caso era utilizando el altavoz y finalmente registrarlo en la historia clínica que había sucedido la comunicación y de qué manera. Entonces, como les decía al principio, lo que les vamos a contar es cómo hicimos este entrenamiento de comunicaciones telefónicas o videollamada o por videollamada en un entrenamiento que también era remoto a través de la telesimulación durante la época de la pandemia. ¿Cómo diseñamos este caso? Bueno, estamos en el comité de simulación, así que les voy a traer un poco de la teoría previa. Queríamos que esta simulación se desarrollara en la zona 2 de las zonas de Rawson y Weinstock, que tiene que ver con pensar qué tipo de objetivos voy a usar o voy a desarrollar. Nosotros queríamos que desarrollaran competencias de comunicación. Vamos a trabajar en equipo, pero son equipos parciales, no son equipos de guardia que trabajan en conjunto, si bien muchos pertenecían a la misma unidad, no compartían días de guardia. El caso clínico se iba a desarrollar completo, desde que empezaba la comunicación con el familiar hasta que terminara, con algo de distracción, porque este paciente simulado o persona simulada, que era en este caso la mamá del paciente, iba a tener algunas intervenciones como para generar un poco más de ruido en el ambiente. Y finalmente, como decía Mónica, se iba a hacer un debriefing posterior a la simulación. Entonces, como les decía, en este caso particular que usamos pacientes estandarizados, un poco lo trajo Mónica, pensamos en los destinatarios y los objetivos, creamos un ambiente lo más realista posible. Teníamos la limitante de que era de forma remota esta comunicación y esta simulación. Entonces, lo que hicimos fue decir que íbamos a hacer una videollamada con la madre y con lo cual no teníamos que preparar mucho más en torno, la realidad la daba la comunicación con una persona real, ¿no? Y como decía Mónica, tenemos que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de escenarios el guión que va a decir esta mamá y la caracterización de este familiar en cuanto a sus reacciones, si queremos que se enoje y reaccione de esa manera, si queremos que esté triste y llore, cuál es la manera que, si no va a entender nada, si va a entender todo, qué va a preguntar, con algunas preguntas ya previamente escritas que tienen que ver con desencadenar en el interlocutor lo que nosotros queremos que diga. Y finalmente esto se evalúa o se sigue a través de listas de cotejo validadas y también un poco, como decía Mónica, previo a esto los participantes habían recibido una instrucción previa acerca del modelo Spike y cómo se utilizaba en la comunicación. Bueno, una foto de lo que sucedía en esa comunicación. Había una mamá que esto iniciaba con un prebriefing donde se les contaba un poco, como decía Mónica, en este caso lo que sucedía era un pase de guardia, donde el médico que tomaba la guardia recibía de su colega la información de que acababa de llegar un niño que había sufrido un paro, que se había ahogado en la pileta de la casa, porque era creo que en otoño esto, y la pileta por diferentes cuestiones nunca había sido desarmada y bueno, que acababan de intubar, lo que ya tenían el gas de control, la radiografía, hacían un pase de guardia, pero como estaba terminando la guardia, lo que quedaba, que era la información a esta mamá que no estaba porque estaba aislada por COVID, em, tenía que ser de forma remota y bueno, el que había recibido al paciente se estaba yendo. Em, cuando
termina esta introducción y no hay preguntas sobre el paciente, sobre algún resultado más que quieran saber del laboratorio o alguna duda sobre la clínica del paciente, se le abría paso, que era prender la cámara a la mamá que estaba esperando la noticia. Participaban de este informe 2 profesionales en general, para que entre los 2 se pudieran apoyar también, como sucede muchas veces en lo cotidiano, que van de a 2 a dar el informe. Se corría todo el escenario con la información de lo que había sucedido, de cómo estaba el paciente y lo que se esperaba, aplicando el protocolo SPIKE, y finalmente terminaba la conversación y sesión de briefing. En este caso, nosotros, por la época podría decir, pero la realidad es que no usamos pacientes actores como pacientes simulados, sino que son los mismos docentes quienes ejercen ese rol. Y en ese momento, en ese episodio en particular, les habíamos hecho una encuesta a los participantes preguntándoles, bueno, cuántos años de ejercicio de profesión. La mayoría tenían entre 5 y 10 años, incluso menos. La mayoría no había recibido formación en comunicación de malas noticias. La mayoría no utilizaba hasta este momento no había utilizado ningún protocolo para dar noticias difíciles. Y cuando les preguntábamos si el taller les había servido, bueno, claramente todos creían que había sido útil, que pensaban que podían utilizar la herramienta, que el escenario había sido realista, bueno, que les gustó, que les sirvió y que pensaban que todos deberían pasar por una instancia de formación en comunicación. Entonces, para resumir y en honor al tiempo, bueno, la simulación clínica es una herramienta útil para mejorar, para adquirir y mejorar y afianzar las habilidades de comunicación en nuestro entorno, y es un lugar seguro para entrenar. Y por lo menos ahí Mónica recién presentó que tiene en su currículo ya instalado el tema de la simulación en comunicación, pero a nosotros todavía nos cuesta mucho. Sin embargo, cada vez que alguien que hace un evento en relación a la comunicación de malas noticias, todos, el comentario en general es ¿por qué no lo tuvimos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no sucede esto más frecuentemente, ¿no? Entonces deberíamos incluirlo en los programas de formación de los profesionales, pero también en los programas de acreditación y educación continua, para que todos no solo nos formemos, sino que repasemos constantemente la importancia de la comunicación de este tipo de noticias, que mejora la relación y la seguridad de nuestros pacientes también. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Norma, muchas gracias Mónica, muchas gracias Rigoberto por las exposiciones. Creo que hoy en día nadie puede negar de que estas habilidades que antiguamente se llamaban habilidades blandas, pero que hoy en día entran dentro del grupo de los de factores humanos y como es dentro de ese gran mundo la comunicación, también uno, como decía Rigoberto, a lo largo de la historia de los cuidados críticos, creo que reconocemos que son habilidades que las tenemos que entrenar y las tenemos que tener muy aceitadas, como a las habilidades técnicas de hacer un diagnóstico de un procedimiento en particular, porque hoy en día creo que forman parte de los estándares de cuidado de nuestros pacientes, cómo los pacientes transitan su tiempo de internación, en nuestro caso en los cuidados críticos pediátricos. Y a mí hay algo que hace un tiempo me suena, que lo escuché en una conferencia. Hay una asociación americana canadiense que es Association of Child Life Professionals, o sea que es la asociación de los profesionales vinculados al cuidado infantil,
y que ellos hicieron una encuesta hace un tiempo entre Estados Unidos y Canadá, una encuesta muy grande, y hablaban sobre un término de seguridad emocional, que es muy parecido a lo que en simulación uno conoce como seguridad psicológica, pero el término de seguridad emocional está vinculado a cómo las familias viven y transitan una internación. Y esto era muy orientado a tener información de padres que pasaban por cuidados críticos pediátricos o neonatales. Y era sorprendente que el 98% de la gente que había contestado esta encuesta hacía referencia a que se había sentido emocionalmente inseguro durante la internación de los hijos. Y el principal factor al que hacían referencia era el de la comunicación. O sea que creo que hay información, hay evidencia que hoy en día esto ya nadie puede discutir, que forma parte de las competencias que cualquier profesional de la salud, pero sobre todo creo que nosotros que estamos expuestos a situaciones que por ahí son mucho más complejas, tenemos que entrenarla. Y a mí, escuchándolos, me surgía como pregunta, primero a Mónica, que yo coincido con Norma de que por ahí a nosotros, en Argentina en particular, yo creo que no debe haber lugares en donde esto esté en forma estandarizada. Siempre uno lo hace como momentos, en determinados eventos educativos, pero tal vez me equivoco, pero no tengo conocimiento de que esté inserto en algún programa de residencia como tal, como una actividad programada. Y a mí siempre me surge la pregunta cuando veo gente que ya lo tiene inserto en la currícula y que lo viene haciendo algún tiempo, si tuvieran que sugerirnos o contarnos cuáles fueron sus barreras y los facilitadores que tuvieron al inicio del programa, cuando uno se plantea decir, bueno, esto, Mónica nos dijo muy bien, detectamos una necesidad, planeamos una estrategia, pero bueno, en ese operativización de la estrategia siempre aparecen barreras y facilitadores. Sobre eso, yo creo que, ay, Daniel, mira, yo creo que las barreras siempre están y yo creo que son muy similares en todo lado, que son tiempo y personal entrenado, ¿verdad? Digamos, eso es parte, digamos, de lo que nosotros hemos experimentado acá y creo que cuando hablamos con profesionales de otros lados, esas son las cosas, tal vez los dos factores más importantes. ¿Qué, cómo se hacen las cosas en realidad, por lo menos en mi programa? Simplemente un champion. Uno de nosotros se emociona mucho y dice yo lo voy a hacer y los demás simplemente facilitamos a poner, por ejemplo, todos los aditamentos de casos, todo lo demás y sea fácil para esa persona, digamos, ser el, el champion de esta área. En este caso la hacía yo y la adoptó la doctora Aladdin con los fellows cuando yo pasé a hacer todo lo de la residencia de pediatría y luego durante ese tiempo entonces Warren, que es nosotros somos muy poquitos instructores de simulación en mi programa. Warren, que es uno de los otros, dijo, esto es tan importante que él siendo hematólogo y entrenado en simulación conmigo, dijo, esta la voy a adoptar yo y digamos la adoptó él y la sigue haciendo. Entonces creo que es no sé, como creer que uno sí lo puede hacer e incorporarlo de una forma en que uno pueda. Nosotros la clave acá era ver en qué rotación pasan todos los residentes y si la podemos hacer al menos una vez al mes. Si tú lo ves, la parte de noticias difíciles es una vez al mes. Entonces, nosotros, afortunadamente, nosotros tenemos nuestros horarios con bastante tiempo adelante y podemos decir con los de simulación, que es ILIA, los del centro de simulación, que ellos también son solo 3. Entonces decimos, bueno, hacemos una planeación de todas las fechas del año, o por lo menos de los siguientes 6 meses, en donde yo creo y planeo que puedo estar aquí ese día para esa simulación. Y así hacemos todas las simulaciones. Entonces, si ellos pueden y nosotros podemos, ya hay bastante ganado, digamos, en cuanto a la programación, porque una de las cosas que es muy importante es que como el tiempo no siempre está para todo el mundo, es muy fácil cancelar.
Entonces, no, está en mi horario, está en el de ellos, estas no se cancelan. Yo soy enemiga de cancelar las cosas porque después, para mí es muy importante que los residentes o las enfermeras o con los que estamos trabajando esperen que la simulación va a pasar porque ellos se preparan, va a haber una simulación esta semana y, es esperado y tenemos que cumplir nuestra palabra, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Pienso lo que yo te digo, si tendría que dar un consejo es eso, crear un programa en el que las expectativas de compromiso de tiempo son realistas con los que estamos poniendo el pecho por el programa. Entonces, no te voy a decir que voy a hacer 5 simulaciones al mes de noticias difíciles porque no podemos. Ahora que vamos a incrementarlas, vamos a incrementar a 2 por mes de noticias difíciles, es porque tenemos, digamos, entre Warren y yo vamos los dos a comprometernos a hacerla, una él, una yo. Entonces a mí se me aumenta la carga en una, pero yo ya sé qué día, qué semana y la voy a hacer. Entonces la planeación con tiempo y la planeación con todo el equipo, en este caso los pacientes estandarizados. Después otra pregunta que me surge para los tres es ¿qué opinión les merecen a ustedes las herramientas que uno en la bibliografía encuentra como para sistematizarse? Porque creo que culturalmente, la cultura latina, por ahí somos menos apegados a este tipo de herramientas. Por ahí los sajones son como más, más estrictos en apegarse, pero de acuerdo a la experiencia, porque los tres mencionaron herramientas que Ujú. utilizan, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es su opinión acerca de estas herramientas? Arranco yo. Por ahí estoy sesgada porque mi amor en la vida es la RCP pediátrica y usar algoritmos, la formación PALS te obliga a eso. Y para mí la frase más linda que tiene el American Heart es que en alguna de las actualizaciones, en alguno de los artículos que ha hecho, dice muy chiquitito abajo, muy bajito, que utilicemos el algoritmo porque eso te permite como saber la ruta básica y deja liberada la mente para todo lo que viene nuevo, no esperado, y vos podés utilizar tu razonamiento clínico para eso. Yo, cuando Adriana trajo el Spikes y me lo contó, dice, "¿Qué no quiero decir ninguna palabra rara, qué taradez, digo, qué básico, qué obvio lo que está diciendo. ¿Cómo tengo que pensar de verdad que tengo que conocer si es nene o nena, para no decir Juancito y era María, y decirle porque lo operaron de apendicitis, no, pero mi hijo tiene un trauma en la cabeza? Y si seguís los pasos, digo, todas las herramientas, cualquiera de las de comunicación en este caso, tienen como los mismos pasos puestos de otra manera, digo, no, nadie descubrió nada nuevo, ¿no? Es muy obvio, muy sencillo y de verdad no lo tenemos en cuenta cuando vamos, porque vamos, por lo menos hablo de mi formación o la formación quizás en Argentina, pero supongo que es equiparable, nos enseñaron a ocuparnos del paciente, de la patología. Esto, el paciente de cama 3 no es Juancito. Entonces esto nos obliga como a parar y ser humanos, que el paciente cama 3 se llama Juancito, tiene tal edad y tal patología, pero que atrás tiene una familia. Y el que ha estado del otro lado recibiendo las noticias, yo soy bastante brusca, digo, cuando ejercía la terapia intensiva, ¿cómo no me entendieron? Si yo hablo divino, hablo reclaro. A ver, es básico, está grave, no está grave, como que lo tenemos muy estructurado de esa manera desde lo médico en este caso. Pero cuando lo ves del otro lado, en mi caso me pasó que me interné a mi hija pequeña, eh, vino la médica a explicarme, como yo era intensivista, me explicó que tenía una acidosis muy grave, terrible acidosis, y mi pregunta era, y yo después me río, pero ella tiene hambre, le quiero dar la teta. Pero tiene, Norma, tiene 7,03 de pH, no puede comer, pero tiene hambre. Y entonces, a la media hora vino otra médica porque se habían pasado la guardia
Y me dice la médica nueva, que no sabía quién era yo, y tampoco claramente conocía la historia clínica de la nena. Bueno, ¿y cómo está la nena? ¿Tiene hambre? Bueno, dale teta, listo, le di de comer. Y cuando los padres me hacían eso un par de años antes, yo decía, pero no me estás entendiendo, yo te estoy hablando del respirador y vos me querés decir si hizo caca, cuándo va a comer. Bueno, somos humanos, o sea, los que están del otro lado son humanos. Y la herramienta nos permite a nosotros ser humanos, volver a eso. Para mí es, vuelvo, cualquier protocolo no te cases con ninguno, usa el que te guste, el que te sientas cómodo, pero usalo, porque te va a permitir esto, no olvidarte de las cosas importantes, hablando de que tanto hablamos de la humanización de los cuidados intensivos. Eso. ¿Alguien más que Mónica? Sí. Que, Para mí son bien importantes el uso de las herramientas, Daniel. Yo creo que una de las cosas que quería yo pasar de esta charla y como mensaje es que la comunicación sí se debe entrenar, se puede entrenar de una forma sistematizada. Nosotros como intensivistas tenemos un modelo de aproximación al paciente por sistemas y lo vemos así, lo analizamos así. De la misma forma el hecho de dar familias lo podemos ver y entrenar y como dice Norma, cuando tú usas una guía, una herramienta, te va a facilitar poder tener en cuenta todo el entorno de esta familia. No vas a olvidar, vas a estar preparado. Para mí es como el algoritmo de paz. Cuando ya tú te sabes que es un VTAC, tú ya sabes por dónde vas, entonces, ok, esto va así y puedes entonces pensar en las HNTs y en otras cosas, ¿verdad? Claro, estamos hablando de las noticias, cómo voy a hacer mi forma de aproximarme a esta persona, me siento, bueno, todo eso. Yo pienso que te da la capacidad, como te organiza, entonces te da la capacidad de sentir un poco más, de poderte conectar un poco más porque ya estás organizado. Sí, a mí una opinión muy personal de esto es que sí, que son muy útiles porque coincido plenamente en esto, en que te contextualiza y te organiza cómo vas a dar la información al paciente. Pero también algo que a mí me pasa, o desde lo personal, que a mí me sirve, es decir, como Norma lo mencionaba, de por ahí no ser fundamentalista de una, y sino decir, bueno, yo uso la herramienta que mejor se aproxima a mis habilidades innatas de comunicación, porque ahí uno encuentra mucha bibliografía, qué sé yo, Spikes, que era el tradicional, después aparece dentro de este grupo que hace Vital Talk, que tiene muchas herramientas orientadas a sistematizarse para no solo comunicar un fallecimiento, sino una reacción adversa, o un evento adverso, o comunicar un informe diario. Y hay otros modelos que están más soportados, como el ejemplo que contaba Mónica, de la gente del Hospital del San Joan de Dios de Barcelona. Ellos tienen un modelo que es muy bueno, que se llama el modelo Bridge. Está del centro de simulación, tienen como política hospitalaria el entrenamiento de de todo el personal de distintos programas de formación, médicos de planta, en donde a través de la simulación uno ejercita una herramienta en la que te permite identificar rasgos tanto en tu persona como en la persona a la que vos le vas a dar el informe, para que medianamente con herramientas muy sencillas vos puedas tratar de llevar adelante una conversación que sea lo más efectiva posible en términos no solo del contenido de la información, sino que sea empática y que la familia logre entender en dónde se encuentra. Pero sí, o sea, el mensaje, yo siempre digo, o sea, hay muchas herramientas, lo importante es tratar de uno adoptar, tener uno su propio botiquín de herramientas que te permitan decir cada vez que me enfrento porque encima esto no es
como uno dice, bueno, pongo un catéter central, por ejemplo, que vos decís, sé que el paso a paso uno puede encontrar pacientes con alteraciones anatómicas, pero por ahí son las excepciones. Acá cada situación a la que nos enfrentamos a comunicar una noticia es distinta porque el ser humano, cada uno es único y es distinto. Y creo que ya estamos como muy justos del tiempo, pero antes de terminar, una pregunta también en términos del punto de vista de la simulación. Bueno, mencionaron ustedes pacientes estandarizados, mencionaron por ahí actores entrenados para eso, no actores, y el role-playing como herramienta dentro del área de la simulación para ejercitar estas habilidades. También me gustaría conocer qué opinan de estas herramientas. Si prefieren alguna en particular o los pros y los contras, porque todos sabemos que parecen sencillas decir un paciente estandarizado, pero bueno, Norma decía, y nos pasa en varios centros en donde vos necesitas un presupuesto, necesitas por ahí el entrenamiento, o sea que no es una herramienta de fácil acceso para la mayoría de nosotros. Yo te digo lo que yo creo que son ventajas y desventajas de ambos. La ventaja del actor es que estandarizás la respuesta. Una vez, como decía Mónica, lo entrenás, le decís lo que tiene que hacer, lo pones a prueba y siempre va a decir y sentir y hacer exactamente lo mismo para todas las simulaciones. ¿Cuál es la desventaja? Un poco hoy lo traía Rigoberto, digo, nosotros somos los que tenemos la experiencia y quizás justo en esa simulación dijeron algo que nosotros podríamos haber reaccionado de otra manera, o sea, sabemos cómo reaccionar y el actor no le dimos esa herramienta porque no esperábamos que eso sucediera. Em, en relación yo soy actriz de las simulaciones pediátricas, siempre soy la madre, y lo que me pasa es que no logro estandarizar la respuesta, porque no soy actriz, entonces respondo en función de lo que siento que este participante, que este médico, enfermero, el que esté actuando, me da como herramienta para poder reaccionar y reacciono con lo que yo siento en ese momento. Entonces hay días que lloro a mares, hay días que me enojo un poquito. Entonces, el objetivo de comunicación, digamos, es un poco más difícil ahí tengo la habilidad de la debriefer después para encauzar la simulación y llegar al objetivo que teníamos inicialmente, pese a mi reacción. Como ventaja es que conozco esto, di muchos informes, entonces sé qué dicen los padres y puedo reaccionar un poco más espontáneamente. Pero como desventaja, justamente la no formación actoral hace que me desgaste mucho eh, en la angustia. Esta experiencia que les conté fueron 5 semanas de simulación, 5 semanas de llanto, porque logré sostener el llanto 5 semanas, y a la quinta semana le dije, no puedo más, no puedo hacer más simulación, no puedo llorar más, estoy agotada. Em, y cuando hago las otras, por ahí hay días que puedo llorar y días que no. Entonces, es esto, como el vaivén de esperar mi sentimiento en función de eso. Entonces, ojalá pudiéramos tener actores, actrices, equipo de actuación para poder hacer esto. No sé cuál es, Mónica, tu experiencia, que al contrario, tenés el equipo y no son ustedes. Y Daniel, para resumirte, yo pienso que cuando son actores o voluntarios, porque nosotros empezamos con un señor que nos hizo de voluntario, entonces era un señor mayor y entonces era el abuelo, ¿verdad? Entonces ese era el rol de él, el abuelo que había adoptado a este niño. Para empezar, ayuda a crear un contrato de ficción, mucho mejor que si yo como la profesora o una de las personas involucradas en el programa de entrenamiento me ven a mí. Entonces ayuda a que el residente o el fellow realmente entre en el espacio psicológico de que esta es otra persona, es un familiar, es alguien que no es mi profesor y ayuda mucho a esa parte. En el entrenamiento de ellos, como dice Norma,
Pienso que cuando uno está creando la simulación, uno debe, imposible darle todas las herramientas a esos actores o a esos voluntarios. Claro, los actores siempre son mejores que los voluntarios solamente, pero uno lo que hace es dar un grado de, como un escalamiento de las respuestas y hasta dónde debe parar. Por ejemplo, para mis residentes, yo considero que tengo que hacer una simulación de una familia que está en shock, que es difícil, pero no quiero ponerles una familia calificada como difícil, porque yo quiero que ese residente tenga la experiencia de poder al menos pasar por el SPICE, de poderlo hacer y de poder llevar, digamos, el caso a completarlo. Entonces yo le doy a los pacientes estandarizados, a los actores, una gama de respuestas. Bueno, puedes hacer frustración, miedo, llanto, y si sientes conexión, te vas tranquilizando. Si no sientes conexión, lo puedes pasar a rabia. Y si estás muy frustrado, siempre va a haber un punto en el que el actor puede decir, necesito pararme, quiero ver a mi bebé, ¿qué pasa? Y sale. Y yo dentro de mi debriefing, entonces yo ya sé que él hizo eso, fue porque el actor no se sintió conectado o las claves emocionales no llenaron su necesidad en ese momento. Entonces, son simulaciones que requieren de muy buena elaboración del caso y del escrito a ellos. Pero una vez corre, porque alguien te dijo, el tiempo, una vez uno invierte ese tiempo, luego corren solas, básicamente. Es más fácil, pero si son demandantes al principio. Bueno, en virtud del tiempo, primero agradecerles a los tres expositores, contarnos sus experiencias en términos de simulación y entrenamiento de estas habilidades. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias a los que se conectaron y doy el paso ahora, la palabra a Yair. Bueno, doctora Norma, doctora Mónica, doctor Rigoberto y doctor Daniel, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Realmente un seminario maravilloso que nos deja miles de lecciones y aparte de eso, pues un enfoque diferente de todas las unidades, ¿no? Bueno, sí, antes de irnos, queremos invitarlos nuevamente a nuestro próximo congreso de la SLACIP del 5 al 8 de noviembre. Estamos todavía en inscripciones tempranas, entonces, pues, cualquier información la van a encontrar en la página de nosotros. A ustedes muchísimas gracias y bueno, feliz noche. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Adiós.